Hola amigos, amigas, pues estamos aquí nuevamente en este podcast de esoterismo y si ustedes recordarán, a la última sesión estuvimos hablando un poco de Antoine Fabre, su libro de Access to Western Esotericism, donde pues más o menos él sistematiza todo este estudio desde un enfoque histórico. ¿Qué se necesita para decir teóricamente o técnicamente que un texto, que un documento, que una doctrina es o no es esotérica? Y bueno, aquí empieza su disertación, ¿no? Vamos a dar una serie de características, me parece que son 5. Empezamos con la primera, que sería que tiene que haber un sistema de correspondencias. ¿Ok? Esa es la primera característica para decir que algo es esotérico. ¿Sale? Y bueno, aquí prácticamente lo que está diciendo es que existe un sistema de correspondencias entre el mundo visible y entre el mundo invisible, entre lo micro y entre lo macro. Que un poco, si ustedes se acuerdan de Hermes Trismegisto con su sentencia de que como es arriba es abajo, pues bueno, un poco es así, ¿no? Existe una correspondencia, por ejemplo, entre los movimientos celestes y el carácter del ser humano. Existe una correspondencia entre el ciclo lunar y el desenvolvimiento de las emociones, de los sentimientos, de las pasiones en los seres humanos. Pero esto tiene implicaciones, ¿no? Como habíamos comentado. Implica que existe un microcosmos y un macrocosmos, ¿no? Que hay una interdependencia en todo el universo, como lo que les comentaba de los astros, ¿no? Y estas correspondencias tienen que ser descifradas por el esoterista, por el sabio, por el que investiga, el que está en búsqueda de este conocimiento. Y en ese sentido, pues existe una semiótica, ¿no? O sea, estos son signos, o sea, todo se convierte en signos, en un sistema, en un lenguaje que tiene que ser decodificado por el esoterista. Todos los eventos en el universo se pueden convertir en signos. Y bueno, esto nos puede llevar a un tratado de semiótica aplicada, ¿no? Ya directamente al esoterismo. Ese último punto que dice el principio de no contradicción es reemplazado por el punto medio y la simultaneidad. ¿Qué quiere decir esto? Fabre quiere decir simple y sencillamente que en una lógica aristotélica el principio de contradicción es que verdadero más verdadero es igual a verdadero, ¿no? Verdadero más falso es igual a falso. Falso más verdadero es igual a falso. Y falso más falso es igual a verdadero. Ese es el sistema aristotélico de lógica. Lo cual descarta, por ejemplo, decir, si Dios existe, entonces Dios no puede no existir. Es un ejemplo a lo mejor un poco complicado, pero vamos a tratar de desarrollarlo, ¿no? Si Dios existe, entonces no puede no existir. ¿Sale? Ahora, yo tengo aquí un vaso, ¿no? Si este vaso existe, entonces no puede no existir, ¿cierto? Bueno, ¿qué plantea este principio de esoterismo? Que esto puede existir en mi mano y al mismo tiempo puede no existir. Es decir, si un ángel es visualizado en el ojo mental, existe, aunque físicamente no lo veamos. Entonces, de alguna forma existe y al mismo tiempo no existe. Bueno, esto es en general, que se pueden dar estos eventos de forma simultánea, de forma paralela, de una forma que son verdaderos y al mismo tiempo no son verdaderos y no va a pasar nada. Y eso es lo que quiere decir este principio de no contradicción. Y de cómo esté reemplazado por el punto medio, ¿no? O el mesocosmos, o un punto intermedio, lo vamos a ver ahorita un poquito. Dentro de la naturaleza, como los mundos visibles e invisibles. Y bueno, esto, cada civilización de forma geográfica le va a ir dando su propia identidad, ¿no? Por ejemplo, los 7 metales en la China, los 7 planetas en Grecia, los 4 elementos en Mesoamérica. Esto va a definir las cosmovisiones de los pueblos, si se dan cuenta, ¿no? Un poquito. También en Asia, pues ustedes saben, el yin y el yang, ¿no? Que son formas de configurar el mundo visible y el mundo invisible, cómo se comporta, cómo se puede conceptualizar, cuál es la epistemología de esta concepción del mundo. Es así como se puede
definir. ¿Okay? En nuestro caso, pues piensen un poco los antiguos mexicanos que concebían estos 4 rumbos, 4 elementos, 4 escatlipocas, etcétera, ¿no? O sea, todo era cuaternario y bueno, había otros niveles, hacia abajo y hacia arriba, etcétera. Y de alguna forma ellos pensaban que todo esto tenía una correspondencia en la vida práctica, en la psicología de los seres humanos. Muy bien, eso quiere decir, son las implicaciones. Y aquí está un ejemplo visual de estos 4 árboles, ¿no? No nos da mucho tiempo de desarrollar, pero son 4 árboles que están en los 4 rumbos del universo, y de cada árbol está la vida en el centro, y hay una conexión del inframundo con el mundo de los humanos y el mundo celestial o el mundo de los dioses, ¿no? El Tlalocan, el mundo sobrenatural. Todo esto son de 4 rumbos, como lo hemos expuesto, y en el centro pues es otro rumbo incluso, ¿no? El Shilkli. Y este es otro ejemplo de la Cábala, como también ellos tienen estas concepciones. Lo vamos a ver probablemente, aunque sea de forma tangencial, cómo se configura esto, aunque no nos vamos a meter realmente mucho en este tema de la Cábala. Bien, otra de las implicaciones de Febvre es que de los textos sagrados se deduce que existe una correspondencia también con la naturaleza. Y bueno, ahora sí, así ya a forma de aproximación, la Cábala es un ejemplo de esta correspondencia. La Cábala es un sistema numérico, es un sistema matemático en el cual se puede leer el Viejo Testamento, del cual se pueden extraer muchísimos códigos, muchísimos signos, como lo hemos expuesto. Y aquí ellos ya tienen esta asociación entre la naturaleza y los textos revelados, ¿no? Como la Biblia, lo que se ha creído que son revelaciones, ¿no? Los testamentos, etc. Y bueno, ahí está, Biblia, la Cábala cristiana. El segundo punto importante, la segunda premisa, la segunda característica es que la naturaleza está viva. ¿Ok? Y bueno, aquí lo platicamos un poquito en términos de cómo lo definían los alquimistas en el Renacimiento en términos de la cadena del ser, ¿no? En el cual la naturaleza es como un libro y el esoterista lo que va a hacer es leer de la naturaleza, leer del aire, de los elementos, de todo lo que existe, del comportamiento de los animales, del comportamiento de las lluvias, de los fenómenos meteóricos, etc. Y esto lo va a leer el estudiante de esoterismo, lo va a interpretar, lo va a asimilar. Esta es una de las características, porque la naturaleza está viva. La naturaleza, digamos que habla de manera poderosa, porque una de esas consecuencias es que existe una correspondencia entre la naturaleza como un ente sagrado, que bueno, esto nos lleva a muchas filosofías, incluso lo que fue el romanticismo, ¿no? Donde se encontraba en la naturaleza la fuente de divinidad o de creación más pura, ¿no? La expresión más profunda de Dios, de la creación, en la naturaleza, tal como es, ¿no? Sin el problema de la civilización humana, ¿no? Cuando digo civilización humana me refiero a las fábricas, me refiero a las atrocidades que hacemos a veces en la naturaleza, a eso me refiero. ¿Ok? Y bueno, pues ahí está, ¿no? Fenómenos naturales que al mismo tiempo están dando cuenta pues, de estas geometrías sagradas, como se han querido ver, estos patrones. Y todo esto es muy interesante para el esoterista, cómo se comportan todos estos fenómenos en la naturaleza. La naturaleza es vista como una especie de entes que están unidos por una luz, y el esoterista lo que se encarga es ver cómo funcionan estos fenómenos. En este caso aquí lo plantea Febvre como un sistema de atracción y repulsión, de antipatía o de neutralidad. Cómo se comportan todos los cuerpos en el universo, cómo se comportan todos los cuerpos en la naturaleza, en combinación. Y aquí recordamos todo lo que hacía Paracelso, todo lo que hacían los primeros alquimistas con sus experimentos, ¿no? Y bueno, y también la natural philosophy, ¿no? La filosofía natural, que incluso está presente en el libro de Mary Shelley, ¿no? Que es lo que estudiaba el doctor Víctor Frankenstein, tratando de crear la vida, ¿no? Es una etapa definitivamente interesante, que fue, por cierto, en finales de la Ilustración y principios del Romanticismo.
Y de ahí nace esta imaginación del mago, ¿no? El mago como el que conoce cómo interactúan estas fuerzas de estos hilos invisibles, de estas unidades de luz que fluyen, que fluctúan, que interactúan en términos de atracción y repulsión y bueno, una estabilidad en la cual no hay ni atracción ni repulsión, ¿no? Es decir, neutralidad, ¿no? Y bueno, lo que demostramos la clase pasada, o en la ocasión pasada, es que la ciencia es hija de la alquimia, ¿no? De ahí vamos a llegar al tema del átomo, ¿no? Con esta tensión entre la atracción y repulsión y los neutrones que se llaman, ¿no? Protones, electrones y neutrones funcionan de la misma manera, de forma ya demostrable, pero que parten de estas intuiciones más, más cargadas hacia lo sobrenatural. ¿Ok? Hay otra implicación, que si los dos mundos están conectados, si el mundo visible y el mundo invisible están conectados y todo tiene asociación, pues bueno, podemos partir de un tema material para llegar a un tema espiritual. Podemos partir de una conexión material para afectar el mundo sobrenatural, el mundo de los espíritus o el mundo energético o el mundo invisible. Y aquí tenemos ya, por ejemplo, los talismanes, los fetiches, los filtros, las velas, los inciensos, todas estas, y bueno, falta aquí las mandalas que se usan mucho en el budismo. Son formas de conectar los mundos visibles e invisibles, son formas de interactuar, de incidir de alguna forma práctica. Y por eso hacemos tantas cosas y tantos rituales y nuestra cultura civilizatoria está basada en tantos rituales, sobre todo en los temas religiosos, ¿no? Son símbolos de alguna forma que están conectando o pretenden conectar los dos mundos, ¿no? Así de forma sintética. Y aquí tenemos estos temas que son de siglo XVIII, cuando se estudiaba el magnetismo animal. Luego Hahnemann, ¿no?, estudia la homeopatía, ¿no?, la interacción un poco del ánimo, del estado anímico con las enfermedades, ¿no? Y por supuesto los conocimientos de herbolaria, de plantas medicinales, etcétera, ¿no? Todo lo que conocemos ahora de forma un poco más marginal, ¿no? Ahora son un poquito más marginales todos estos conocimientos, porque ahora ya la ciencia ha desplazado toda esta sabiduría, todos estos conocimientos y los ha estigmatizado hasta el punto de considerarlos irracionales. Pero bueno, ese era el origen de todas estas asociaciones, ¿no? También quiero decirles, amigos, amigas, quiero enfatizar que no todos los conceptos de naturaleza son benignos, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, Platón. Les voy a explicar uno por uno muy rápido. Platón pensaba que el mundo bueno, el mundo verdadero, era el mundo de las ideas. O sea, este mundo de la materia del cuerpo, donde nos desplazamos, es un mundo falso, es un mundo que no es verdadero y pues hay que superarlo, ¿no? Sócrates muchas veces hablaba de que, pues bueno, él no tenía ningún problema porque si moría, si él bebía de la cicuta, pues él iba a ser libre, su alma iba a ser completamente libre de este mundo, que la esclavizaba con los sentidos, con los deseos, con las pasiones, etcétera, ¿no?, con sus necesidades. Entonces Platón decía que realmente la naturaleza, el mundo físico, el mundo material, no era algo bueno, teníamos que superarlo. Lo mismo los gnósticos, lo mismo lo creen los hindús cuando hablan del Maya, del velo de Maya, que esto hay que superarlo porque hay que llegar a la verdad del Brahma, etcétera. Y Schopenhauer, que por supuesto ya desde la filosofía tiene otro planteamiento, que no es precisamente esotérico, pero sí llegó a una conclusión en la cual la voluntad, es decir, la fuerza de la naturaleza, la fuerza de propagación, la fuerza de expansión de la naturaleza, el instinto de supervivencia de todos los seres vivientes, en los cuales la naturaleza se objetiva en el ser humano a través de su conciencia, de su mente, ¿no? Y él concebía que la naturaleza pues no tenía como un fin en sí mismo y nada más quería expandir la vida de forma anárquica y arbitraria, ¿no? Y él por eso concebía la vida un poco de forma pesimista, por eso le consideran a él el gran pesimista, ¿no? Porque él decía que este es el peor de todos los mundos. Vivimos en el peor de todos los mundos. En fin, y como buen pesimista pues también podría decir que siempre puede ser peor, ¿no? En fin, es interesantísimo Schopenhauer. No así otros después, pero por supuesto Schopenhauer no lo veía bien esto, ¿no?
no veía bien la existencia, no veía bien el devenir. Y ya después de él, pues ya llegó Nietzsche, llegó Bergson, llegaron otras posiciones mucho más optimistas de esta fuerza de expansión de la naturaleza, ¿no? Incluso Bergson lo llama evolución creativa, ¿no? No nos metemos mucho en ese problema. Y vamos inmediatamente a la tercera característica, que es que el esoterista practica el tema de la imaginación y meditación, que ahorita, como ustedes saben, la neurociencia ya está llegando a lo mismo que muchas prácticas rituales esotéricas y religiosas, muchas prácticas teológicas en las cuales se practicaba la imaginación y la meditación como formas de tranquilizar el espíritu, y en las cuales la neurociencia ya encuentra que el cerebro encuentra una gran satisfacción, una gran dosis de esperanza, y bueno, todo esto asociado por supuesto a neurotransmisores que generan estados muy positivos para la mente del ser humano. Pero por supuesto esto ya lo sabían todas las sabidurías, ¿no? Sí, pues ciertamente como no se ve, yo por ejemplo, yo en mi vida yo no he visto absolutamente nada, yo no he escuchado absolutamente nada sobrenatural. Lo más que he podido así es como sentir, pero estamos todavía en el plano de la conjetura, ¿no? Como decía Borges. Tenemos que imaginar entonces, ¿no? Tenemos que tener una especie como de aproximación dogmática, si ustedes prefieren, porque como no vemos a Dios, no vemos a los ángeles, no vemos a los budas, no vemos a los tezcatlipocas, tenemos que imaginarlos, tenemos que interiorizarlos con el pensamiento, con la mente, y después se sistematizan todas las prácticas rituales, ¿no? Como el ejercicio de las mandalas que hacen los budistas, estas obras maravillosas que ponen sobre el piso y empiezan a poner todas sus ofrendas, todos sus objetos sagrados, y empiezan a hacer una conexión mediante la imaginación y la meditación a estos planos, ¿no? En particular en el budismo Mahayana, el Shambhala y todos los planetas donde habitan los budas, etcétera, ¿no? Y bueno, lo mismo hacemos en cada liturgia, si se prefiere, ¿no? En la iglesia pues estamos imaginando que Dios desciende, etcétera, que es la casa de Dios, la misma iglesia, el mismo templo, etcétera, ¿no? Tenemos íconos, imágenes sagradas, o sea, cuando nosotros vemos una estampita de la Virgen, nosotros creemos que es la Virgen, ¿no? Si traes una cruz, pues tú piensas que realmente esa cruz es Jesús, ¿no? Y hasta cierto punto sabes que son representaciones, pero al mismo tiempo no lo son, y a eso se refiere este tema, ¿no? Y esto implica, por supuesto, los espíritus intermediarios como los ángeles. Bueno, aquí, entre paréntesis, tenemos esta mandala, que es lo que les comentaba. La mandala budista, maravillosa, que esto, por supuesto, hasta se estudia en historia del arte, ¿no? Todos sus símbolos, aquí tenemos los 4 rumbos, la flor de loto, cada deidad aquí adentro, ¿no? Con sus símbolos también, y todo es así como una especie de fortaleza, y tienen ahí sus decoraciones, sus ornamentaciones exteriores, ¿no? Todos los colores son específicos, y en fin, pues ellos le dan una gran cantidad de energía a hacer este tipo de conexiones, ¿no? Y de nuevo, el tema es imaginación y visualización, ¿ok? Y bueno, aquí una cuestión importante es que para muchas religiones y sabidurías, y no es tampoco extraño al esoterismo, existe este gurú, el maestro, es lo que define a veces, ¿no? La intermediación entre el conocimiento, la enseñanza y el aprendiz, ¿no? Es ahí en el medio se encuentra el maestro, el gurú. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos una nota, hay que diferenciar el misticismo de esoterismo, ¿no? Y bueno, el místico prácticamente tiene una relación directa y elimina todos los intermediarios entre el estudiante, el aprendiz, el practicante y Dios. ¿Ok? Una relación directa con Dios, una conexión directa con Dios, una invocación directa a Dios, una necesidad de fundirse inmediatamente o totalmente de forma directa con Dios. Contra el esoterista, que a veces opta más por los rituales, por los símbolos, por la semiótica de todos los asuntos que pueden conectar estos dos mundos, ¿no? Y por supuesto practica estos temas de la imaginación.
para alcanzar también ciertamente una conexión con la divinidad. Y bueno, ahí está esta imagen, por ejemplo, todo lo que hacemos, todos estos rituales, estos procedimientos que no necesariamente los haría un místico, por ejemplo, ¿no? Un místico solito en cualquier parte del planeta, en un desierto, puede llegar a una conexión con Dios.